Hola, hola. Me habéis preguntado mucho por este hilo. Es un hilo tipo tubular. Yo lo compro en ovillos.com. Se llama Volcán. Vamos a empezar. Empezamos creando un nudo corredizo. Pasamos la aguja a través, aguja número 6 milímetros, y vamos a hacer 25 puntos cadeneta. Ya tenemos las cadenetas y lo que vamos a hacer es tejer puntos altos desde el tercer punto libre que tenemos desde la aguja. Tejeremos 3 puntos altos en el primer color, porque la primera cadeneta ya cuenta como punto, porque son 4 por bloque. Antes de cerrar el tercer punto, cambiamos de color, es decir, tejemos media parte del punto alto y antes de cerrarlo cambiamos. Pongo el hilo blanco junto a la cadeneta y tejo 4 puntos altos en el nuevo color. Como veis, voy envolviendo el hilo blanco, escondiéndolo junto a la cadeneta. ¿Veis? Se estira suavemente el hilo que estamos escondiendo y cerramos el cuarto punto cambiando de color. Repetimos el proceso. Ahora volvemos a hacer 4 puntos altos en el color blanco, envolviendo el hilo naranja junto a la cadeneta. Y cuando hago el cuarto punto, tejo la primera fase en el color en el que estoy tejiendo y antes de cerrarlo, estiro un poquito el hilo escondido y cambio de color. Y así seguiré tejiendo hasta el final de la cadeneta. He llegado al final de la cadeneta, me queda el cuarto punto alto en blanco, tejo la primera parte y cambio de color. Y lo que voy a hacer ahora es seguir tejiendo girando hacia la izquierda, digamos, no hacia arriba, sino hacia abajo, utilizando como base la misma cadeneta inicial. Y el primer punto lo tejeré sobre el que he tejido el anterior blanco. El proceso es el mismo, solo que tomo como base la cadeneta. Vamos a tejer pinchando en la base de cada uno de los puntos anteriores, como tejiendo modo espejo. Antes de cerrar el cuarto punto, cambio de color, igual. Ya se empieza a ver la esquina. Sigo tejiendo pinchando en la cadeneta en las mismas bases de los puntos del otro lado. Y seguimos tejiendo de 4 en 4 de la misma manera hasta el final de la cadeneta. He llegado al final y los últimos 2 puntos en naranja los voy a tejer sobre el mismo punto. ¿Veis ese agujerito?
porque el inicio, la primera cadeneta y el primer punto salen de la misma base. Antes de terminar el punto, cierro en blanco y ahora voy a pinchar en la parte de arriba del primer punto blanco, cojo hebra y la deslizo directamente por mi punto, es decir, a un punto deslizado o punto raso. Ahora hago 2 cadenetas al aire y voy a hacer 3 puntos altos. Recordar que siempre en el primer bloque de la pasada haré 2 cadenetas al aire y 3 puntos altos. El resto de la pasada siempre será de 4 en 4. Solo haré las 2 cadenetas y 3 puntos altos en el primer bloque. Ahora tejo puntos altos desde el primer punto, pinchando en este primer punto. Recordar ir arrastrando el hilo que escondemos. Y cerramos cambiando de color. Tenemos que hacer 2 pasadas en cada color. El bloque del cuadrado es de 2 pasadas. Seguís tejiendo de la misma manera hasta llegar a la esquina. ¿Veis? Ya se aprecia el bloque de color. Seguimos hasta la esquina. Al llegar a la primera esquina, seguimos tejiendo con total normalidad. Digamos que no tenemos que hacer nada en la primera esquina, continuamos la misma pasada. Esto ya empieza a coger forma, en este lado ya tenemos 2 pasadas, ya vemos los cuadritos y seguiremos tejiendo igual hasta terminar la segunda pasada completa. Ya hemos terminado la segunda pasada completa. Aquí hacemos el último punto y ahora como excepción no cambiamos el color. ¿Por qué? Porque ya tenemos los 2 bloques en blanco y el siguiente es en naranja, así que cerramos en naranja para seguir en naranja. Eso sí, hacemos el punto deslizado sobre el primer punto de la anterior pasada, lo paso por la aguja, hago 2 cadenetas al aire y empiezo a tejer puntos altos desde el primer punto. Como veis, el proceso es todo el rato igual, simplemente tenéis que estar un poco atentos a qué color toca. El momento de especial atención es cuando cerramos una pasada y empezamos la siguiente, porque a veces no se tiene que cambiar de color. Ya se va viendo la tercera pasada y ya vemos el cambio de color. ¿Veis? Aquí es donde termina y empieza la pasada. Y había olvidado comentaros que lo mejor es poneros una marca, por si acaso, en el lado en el que hemos empezado la pasada, donde hay el desnivel. Y seguiremos esta tercera pasada dando toda la vuelta hasta el final. Hemos terminado la tercera pasada. ¿Veis? La marquita nos lo indica. Hacemos el cuarto punto. Y ahora sí que cambiamos de color porque nos toca la segunda altura del naranja. Pinchamos arriba del primer punto. Lo pasamos por la aguja, 2 cadenetas al aire y seguimos tejiendo.
En la cuarta pasada ya se empieza a apreciar 2 bloques enteros de altura. Seguiremos igual hasta dar toda la vuelta hasta la marca inicial. Hemos terminado 4 pasadas enteras. Ya veis el bloque entero. Al llegar al final, como ahora continuaríamos en blanco, hacemos el cuarto punto en blanco, pero no cambiamos de color, porque si os fijáis aquí, toca blanco. Así que hacemos ya el punto deslizado en blanco y seguimos en blanco. 2 cadenetas al aire y tejo puntos altos desde el primer punto. Cerrando la quinta pasada. Hacemos el cuarto punto en naranja y aquí cambiamos de color porque a la izquierda vemos que nos toca la segunda altura del blanco. Así que hacemos el punto raso en blanco. 2 cadenetas al aire y seguimos tejiendo puntos altos empezando en blanco. Ya vamos por la sexta pasada, ya se empieza a ver la repetición del cuadrado súper bien. Seguiremos tejiendo igual, dando toda la vuelta. Estamos terminando la sexta pasada. Y hacemos igual, el último punto alto en naranja. Y aquí no cambiamos de color, porque nos toca naranja al otro lado. Hacemos el punto raso sobre el primer punto de la pasada. Y seguimos con puntos altos como hasta ahora. El cuerpo del bolso son 8 pasadas en total, solamente 4 bloques de color. Así que nos queda terminar este bloque y ya estaríamos. Terminando la séptima pasada, hacemos el último punto alto, cambiamos de color porque toca naranja y hacemos el punto raso en naranja y vamos a empezar la octava pasada y va a ser la última. Seguimos con la octava pasada, haciendo toda la vuelta hasta el final. Terminamos la octava pasada. Vemos perfectamente 8 pasadas, 4 bloques de color. Hacemos el último punto alto y aquí vamos a cambiar de color para hacer el punto raso y estiramos hilo y cortamos. Con la ayuda del ganchillo pasamos este hilo hacia atrás y ya hemos terminado el cuerpo del bolso. Cortamos hilos para que no molesten. Se ve perfectamente el motivo, súper mono. Podemos quitar ya el marcador. Y vamos a por el asa. Para hacer el asa, abrimos el lateral y pinchamos 2 puntos hacia la derecha del centro. Con el hilo con el que queráis empezar, cogéis hebra, la pasáis a través del punto
y hacéis 2 cadenetas al aire. Y hacemos puntos altos desde el siguiente punto. Haremos 3 puntos altos porque la cadeneta inicial ya cuenta como punto. Ojo aquí en este lado de no liaros donde pincháis. Si os liáis tenéis que ver que luego os queden 2 puntos libres a la izquierda. Es decir, vamos a coger como base la mitad del cuadrado naranja. Tengo ya los 4 puntos. Hago 2 cadenetas al aire y giro. Le doy la vuelta como tejiendo desde el revés. Las cadenetas se hacen de primer punto, así que tejeré 3 puntos altos desde el primer punto que tengo en la base. Segundo y tercero. Y ahora al cerrar, como ya tengo 2 alturas de blanco, cambio a naranja. Lo pongo en el revés, es decir, la hebra la pongo hacia mi lado, hago 2 cadenetas al aire y giro. No olvidéis coger el hilo blanco hacia arriba por el interior y seguir escondiéndolo. Y haré, partiendo desde el primer punto en la base, 3 puntos altos. Estiro un poco el hilo blanco y ahora hago 2 cadenetas, perdón, he girado antes, hago 2 cadenetas al aire, giro y el hilo blanco lo paso hacia mí porque es el revés. Queremos que se vea lo menos posible desde fuera y tejo otros 3 puntos altos, escondiendo el hilo blanco en medio. Ya llevo 2 alturas de naranja, ahora toca blanco, así que cierro el cuarto punto en blanco, 2 cadenetas al aire, giro, escondo el hilo naranja hacia atrás, hacia el revés, y hago 3 puntos altos. Ya tengo los 3 puntos altos, hago las 2 cadenetas, giro y ahora me paso el hilo naranja hacia mí, hacia el lado interior y otros 3 puntos altos en blanco. Dos cadenetas al aire y giro. Bueno, creo que el proceso ya queda claro. El proceso es el mismo, tenéis que seguir tejiendo de la misma manera, bloques de 2, hasta hacer 30 pasadas. Ya tengo las 30 pasadas. En la última, obviamente, no hacemos las cadenetas al aire. Y lo que hacemos es enfrentar derecho con derecho. Bueno, cortamos los hilos primero. Voy a cortar el naranja porque ya que he terminado en blanco, obviamente uniré en blanco. Y lo colocamos bien y cuando vemos dónde va a ir, giramos enfrentando derecho con derecho. Lo centramos en el lateral, cogemos el punto que nos ha sobrado y lo pasamos por el segundo punto desde la derecha. Lo pasamos a través de ese punto, lo pasamos a través de la asa
Y desde aquí vamos a tejer puntos bajos. Estiramos un poco el hilo, pasamos la hebra por todos los puntos y tejemos puntos bajos, uniendo un lado con el otro, cogiendo las cadenetas de la parte de arriba, el segundo, el tercero y el cuarto. Como no se aprecia en el asa porque es una cadeneta, cojo el cuarto de la base, pero en el asa pincho en el mismo último punto y hago el último punto bajo. Estiro y ya puedo cortar. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es pulir los hilos y poner cierre si queréis. Para pulir los hilos, mejor le damos la vuelta al bolso . Cuando tenemos un hilo suelto, lo que haremos será esconderlo a través de varios puntos en el interior, pinchando con el ganchillo. Si tenéis uno más fino, de 5 milímetros o de 4, os será más cómodo. Paso el ganchillo por varios puntos y estiro la hebra. Y paso la hebra por debajo de varios puntos. Y luego ya puedo cortar. Cuando tenemos dos hilos juntos podemos anudarlos y pasar ambas hebras por detrás de varios puntos y después cortar. En este caso lo que voy a hacer es acercar un hilo al otro para anudarlos y esconderlos. Bueno, este naranja lo que voy a hacer es estirarlo porque no tiene mucho sentido que vaya hacia allá. Lo sacaré en algún punto más cercano, ¿vale? Y lo voy a acercar al hilo blanco de abajo para después anudar y esconder. Hago 2 nudos, lo más fuerte que pueda. Y después escondo estas hebras debajo de algunos puntos y corto.
Listo, totalmente terminado. Le volvemos a dar la vuelta y ya tenemos nuestro bolsito. Si queréis ponerle cierre, os dejo por aquí el enlace a un vídeo en el que explico cómo poner el cierre tipo imán.